¿Está listo para la palabra? Are you ready for the word? A ver, ¿cuántos están listos How para many la are ready palabra? for the word? Okay. Right. Quiero, por favor, que abra su Biblia So I want if you could please open your Bible. y si me pueden ayudar con los micrófonos, por favor. que If you could estén. please help me with the microphone. Ok. Voy a esperar un poquito que los niños van saliendo, I'm gonna wait a little bit until the kids los come jóvenes out. acomodándose. The youth are finding Pero their spots. quiero que en esta tarde tenga todo su corazón. But I want for this afternoon that you have your Y entire heart esté atento a lo que el Señor va a hablar a su and that corazón. you are attentive to what God has to speak for your heart, to your heart. Este mensaje es algo que Dios viene hablándome durante meses. This message is a message that God has been speaking to me during Es months. como cuando usted pone la comida a fuego lento It's like when you put the food in the slow y le va cooker, moviendo poco a poco. it starts stewing slowly. Porque entiendo que es un tiempo nuevo en el cual nosotros estamos viviendo. Because I understand that this is a new time in which we're living. Y nuestra manera de pensar tiene que cambiar. And our way of thinking needs to change. Fuimos enseñados We were taught y fuimos programados and we were programmed para sobrevivir en la vida. to survive in life. Miren, nuestros padres nos enseñaron tienes que buscar un trabajo, Our parents taught us you need to find a que job. tienes una familia que mantener. You have a family you need to Y maintain. todo nuestro pensamiento es And all of our sobrevivir. thoughts is to survive. Es salir tal vez el fin de la semana o del mes. It's to just make it through the week or the month. Y aún la vida And even the life nos enseñó a sobrevivir. has taught us to survive. Por ejemplo, los matrimonios cuando se unen, se casan. For example, the marriages when they get married, Se they come casan con together. muchos sueños, con muchas visiones. They get married with many visions. Pero cuando comienzan a vivir un par de meses, un par de años, But when they begin to live together for a few months, a few esos years, sueños desaparecen those dreams disappear. y uno se concentra en sobrevivir. And you begin to focus on surviving. Hay problemas, situaciones There's problems, there's situations. y uno ya se programa para poder sobrevivir You en la know, and you vida. just program yourself to just survive in life. Y Dios quiere comenzar un cambio completamente en nuestra manera de And pensar. God wants to start a change, a complete change over our way of thinking. Porque Dios quiere que seamos gente soñadora. Because God wants us to be people that dream. Pero hay personas que solamente sueñan y es todo lo que hacen. But there's people that all they do is dream. Dios quiere que seamos gente visionaria. God wants us to be people that are visionaries. Una persona con visión. A person with vision No solamente es aquella que vive soñando con algo, is not just somebody that dreams sino something. un visionario. A visionary Es el que trae la visión del cielo a la tierra, is the one that brings the vision from que la heaven to earth, materializa. that materializes it. Entonces, este mensaje So this message se llama Construyendo Visiones que Trascienden. is constructing visions that Y es un transcend. mensaje para edificadores de sueños And it's a message for edifiers of y dreams creadores de futuro. and creators of a future. Ha escuchado, hoy hay una palabra muy conocida Today there's a very known word. que se llama creadores de contenido. They call them content creators. Lo miren en las redes You sociales. see them on social Pero media. los hijos de Dios necesitamos ser creadores del futuro. But us, the children of God, need to be creators No of the solamente de future. contenido hueco, vacío, Not just empty content, sino de un futuro real. but of a real future. Entonces, quiero que imagines por un instante So I need you to imagine for a moment las mayores edificaciones de la historia. the greatest edifications A of ver, cierra history. un momento tus So ojos y oremos. just close your eyes for a Que second. no Let's se pray. sienta Because I feel un like there's ambiente de distracción. an atmosphere of distraction. Padre, oramos en este momento Father, we pray in this moment. y nos cubrimos con tu preciosa sangre. We cover ourselves with your Ponga su precious mano blood sobre su cabeza y Put your diga, hand over your yo me head cubro con tu and say, sangre. I cover myself with your Y blood. declaro libertad sobre mi vida. And I declare freedom over my Y life. declaramos este lugar cubierto And we declare this place free con tu preciosa with your sangre. precious blood. Y declaramos una atmósfera de And we libertad, declare an atmosphere of una freedom, atmósfera de tu an presencia, atmosphere of your presence, una atmósfera de gloria, an atmosphere of glory, donde yo pueda ser edificado
edificado, where I can be edified, donde pueda ser formado en tu where I presencia. can be formed in your presence. En el nombre de In Jesús. Jesus' name. Señor, yo rindo mis pensamientos Lord, I surrender my y thoughts todos los problemas que tengo. and all of the problems that I Hoy have. los traigo delante de ti I surrender them and bring para them ser before you ministrado por ti to be able to be ministered y by para you recibir de ti, Señor. and to receive from you. En el nombre de In Jesús. Jesus' name, Amén amen. y amén. Denle un fuerte Amen. aplauso al Señor. Why don't you give an applause to the Lord? Entonces, imagina las mayores And edificaciones de so, la historia, imagine the greatest edifications of history, aquellas que trascienden el tiempo, those that transcend time, que pasa por las miradas de muchas generaciones, those that are seen by many generations, aquellas que desafían those that defy el tiempo. time. Piensa, por ejemplo, en las pirámides. Think, for example, the pyramids ¿Cuántos of conocen las Egypt. pirámides de Egipto? How many know the pyramids of Egypt? Esas pirámides han estado durante miles de años. Those pyramids have been there for thousands of Y el years. desierto And y the desert, el clima the weather, no han podido derribarlas. they have not been able to tear them down. Piensa, por ejemplo, en aquellos grandes templos que fueron edificados Think about those temples that have been edified con columnas que parecía que se levantaban hasta el cielo, with those columns that look like they went all the way o en up to las heaven. murallas que protegían ciudades Or the walls that protected cities que han perdurado por miles de that años, have been there for thousands of years. o aquellos puentes que unieron continentes enteros. Or those bridges that united entire continents. Ninguna de estas obras None of these works surgió de la casualidad. came out of coincidence. Surgió de un esfuerzo específico. They came from a Fue specific el effort. resultado de una visión clara, They were the result of a clear vision, de un llamado profundo of a profound calling, y de una determinación inquebrantable. and an unbreakable Y determination. sobre todas las cosas, And above all, de una fe que no se doblega por el of cansancio a faith that didn't bend because O of por el fatigue error. or tiredness or a o la, mistake, error, o la mirada de las personas incrédulas a su or alrededor, because of the looks of the disbelievers but next to o de them, aquellas personas que no podían imaginar or the looks of the people that could not even imagine lo que aún no existía. what didn't exist yet. Entonces, todas esas grandes obras And so all of those great works fueron creadas no de la noche a la mañana. were not created from one day to the next. Aprenda esto. Learn this. Las grandes obras The great works llevan un tiempo de edificación. take time of Y, edification. esas grandes obras son las que deben de trascender el tiempo. And those great works are the ones that need to transcend time. Entonces, el ministerio de lo inimaginable The ministry of the unimaginable se construye con una visión que trasciende. is constructed with a vision that transcends. A veces cuando nosotros tratamos de construir sueños o proyectos, Sometimes when we try to build visions or dreams, nos encontramos con ideas que son nuevas, we are stuck with ideas that are new when we're que found with es them. difícil que nosotros podamos entenderlas en nuestra And mente, they're even difficult for us to understand in our own mind porque nunca antes las vimos. because we have never before seen them. Nunca vimos o consideramos algo que una idea que recién se está presentando. Because we never saw or heard of this idea that is just presenting itself. Y es difícil que nosotros la entendamos. And it's difficult for us to understand. Y así ocurrió cuando Jesús, And that's how it happened when Jesus, frente a los ojos de todo un pueblo asombrado, before the eyes of an entire people that was amazed, declaró una de las verdades más grandes, he declared one of the greatest truths, pero también una verdad que desafiaba la lógica y toda experiencia humana. but it's also a logic that defied all human experience Y and lo logic. encontramos en Juan capítulo 2, verso 19 al 21. And we find it in John chapter 2 verse 19 to 21. Juan capítulo 2, verso 19 al John 21. chapter 19 19 to 21. to 21. Verse 19 to 21. Sígame allá en su Biblia los que leen en inglés, por favor. Dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces quienes escuchaban respondieron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. He spoke of the temple that ¿Cuántos was dan his gloria own a Dios body. por su How palabra? many give glory to God for his Entonces, word?
aquí encontramos And so here we find el límite de la razón y el nacimiento de lo asombroso. the limit of reason and the beginning of the amazing. Para quienes estaban observando y estaban escuchando lo que Jesús hablaba, For those that were observing and listening to what Jesus was saying, y ellos habían experimentado la manera en que el templo se había edificado. they began to see the way that the temple was being Ellos entendían que era difícil o imposible edificar un templo en 3 días. they knew that it was difficult to build an entire temple in 3 Era days. algo que desafiaba la razón. It was something that defied reason Era itself. algo que era más que improbable. It was something that was even more than improbable. Para todos los que estaban ahí era algo imposible For lo all que those that Jesús were estaba there, diciendo. it was something impossible what Jesus was saying. Entonces, aquellas personas And so those people que vieron la construcción del templo, that saw the construction of the temple, el esfuerzo que se invirtió, the hard work that was put el in, paso de 46 años the 46 years, y el peso de cada piedra para poder edificar el templo. and the weight of every stone that it took to build that temple. Ellos decían, eso que Jesús está hablando es algo These imposible. people would say that, you see what Jesus is talking, it's impossible. Era imposible conseguir levantarlo solamente en 3 días. It was impossible to be able to erect that temple in just 3 days. Así también cuando Dios nos habla acerca de una In visión, the same way, when God speaks to us about a vision, a menudo excede nuestra manera de pensar in the same way it exceeds our way of o lo que thinking, nuestra mente puede calcular or it exceeds the way what our mind can o lo que calculate, nuestro corazón anticipa or what our heart can expect and anticipate, o lo que nuestras fuerzas humanas pueden imaginar. or what our own human strength can imagine. Y cuando lo recibimos de parte de Dios decimos eso es imposible. And so when we receive it on behalf of God, we say, oh, that's impossible. Pero simplemente es imposible porque nunca el ojo humano lo pudo ver antes. But it's only impossible because the human eye has never seen it. Entonces, porque cada construcción divina, cada construcción que viene de Dios, Because each construction that comes divine from cada God, sueño planeado por Dios, each planned dream by God, contiene un proceso sobrenatural contains a supernatural que process supera las barreras del tiempo that transcends time, y supera los límites del entendimiento. and it goes above the limits of understanding. Si no podían comprender cómo un templo físico podía levantarse en 3 días, If they couldn't comprehend how a physical temple could erect in 3 days, mucho menos podían entender much less would they be able to que el Hijo de understand Dios that the Son of God que había muerto o moriría that would die soon resucitaría al tercer día. would resurrect on the 3rd day. Porque él estaba hablando de su cuerpo. Because he was speaking of his own body. Pero si ellos no podían entender o creer But if they couldn't understand or que el believe templo podía ser edificado en 3 días, that algo the natural, temple could be erected in 3 days, something mucho natural, menos entendían lo sobrenatural, lo espiritual. much less would they be able to understand something Pero para supernatural, aquellos que spiritual. tienen fe, But for those who have faith, lo relacionado con Dios the related to God es recibido como algo especial is received as something y algo special sobrenatural. and something supernatural. Y es difícil de comprender el significado cuando Dios nos habla. And it's difficult to understand the calling when God speaks to us. Pero entendemos que es algo muy profundo. But we understand that it's something very deep. Y aunque nosotros no alcanzamos a entender And although we are not able to por understand completo la visión que Dios nos da en un momento, completely that vision that God gives us in aquellos a que moment, tenemos fe sabemos que viene de parte de Dios. those of us who have faith know that it comes from God. Y aunque la lógica nos diga que es imposible de hacerlo, And although logic tells us that it's hay impossible algo que to nuestro accomplish, corazón nos dice there's something that our heart tells que us para Dios todo es posible. that for God it is all possible. Entonces, Everything is recuerda possible. esto. So remember this. Lo que para la mente humana es imposible, What's impossible for the human mind, para Dios solo es el inicio for God it's just the beginning de una obra sobrenatural. of a supernatural work. Cuando todas las personas dicen eso es algo imposible, When all people say that's impossible, Dios está
preparando para hacer algo God sobrenatural. is preparing himself to do something Y supernatural. cuando la gente te dice que estás loco And when people tell you that you're crazy y no puede entender lo que tú estás hablando, and they can't even understand what you're speaking, Dios está trabajando en algo tan God is glorioso working in something so que va a glorious sorprender al mundo that it's entero. going to surprise the entire Y la world. única razón por la cual la gente no puede entenderlo And the only reason why people can't understand es it porque nunca antes el mundo lo vio. is because never before has the world Por seen eso it. el libro de Joel dice That's why in the book of Joel cosas que ojo no vio it says things that eye has Ni not oído seen oyó. nor ear has heard son las que Dios hace subir are al the corazón ones del hombre. that God makes to go up to the heart of the man. Entonces toda la visión que Dios trae a nuestra vida, And so all of the vision that God brings to no our te lives, sorprendas que los demás no lo entiendan. don't be surprised that other people don't No lo understand it, entienden and that they don't understand simplemente porque sus ojos nunca lo han visto. simply because their eyes have never seen it. Pero hay algo maravilloso que Dios quiere manifestar en este tiempo. But there's something marvelous that God wants Y to Dios start in quiere this hacerte time. participante de una obra And sobrenatural. God wants to make you a participant ¿Cuántos lo of a creen? Dale un fuerte supernatural aplauso work. al Señor. How many believe it and can give an applause to the Lord? Entonces, debemos aprender los fundamentos sólidos And so we need to understand the solid foundation para sueños que trascienden el tiempo. for dreams that transcend time. Gracias. Le estamos sacando todo el jugo a Alan. We're getting everything we can out of Alan. Estuvo 2 días ministrando en el He encuentro. was ministering for 2 days in the encounter, Luego llegó y la and alabanza. then he came to the Y worship, todo lo pusimos a and now traducir. he's translating. Entonces tengan paciencia con Alan. So please have patience with Alan. Aquí van a escuchar la mejor traducción que nunca escucharon. You're going to listen to the best translation ¿Sabe that por you qué? ever heard. You know why? Porque le enseñé la semana pasada Because I taught it you last que week donde la fuerza del hombre se termina, that where the strength of el man poder de Dios se ends, manifiesta. the Amén. power of God is manifested. Entonces, no le extrañe que de pronto Alan vaya predicando por delante So don't be surprised if Alan just starts preaching ahead y of yo me, le vaya and then traduciendo. I start translating for him. Pero vamos a aprender los fundamentos sólidos. But let's learn the solid foundations and fundamentals. Entonces, entre más grande sea la edificación, The bigger the edification aprende is, esto por favor. please learn Entre this. más grande sea lo que nosotros vamos a edificar, The greater the thing that we're going to edify is, más grandes deben de ser las bases, greater are the bases that they need to be. los materiales con los que construimos tienen que ser mejores. The materials which we build with need to be En better. nuestra vida In our lives y en los proyectos que Dios ha puesto en nuestra vida, and in the projects that God has placed over our lives. necesitamos profundizar, We need to be profound. necesitamos cavar muy hondo We need to dig deep para poder poner fundamentos sólidos, to firmes. be able to place firm foundations that are solid. Y esos fundamentos tienen que ser fundamentos de fe, And those foundations need to be foundations of faith, de acuerdo con el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida. according to the purpose that God has placed over our lives. Y Jesús lo enseñó de esa manera. And God and Jesus taught it this way. En Mateo capítulo 7, verso 24, Matthew chapter 7 verse 24. Jesús dijo: Jesus said, el que escucha estas palabras mías "He who hears my words y las pone en práctica and puts them to practice es como un hombre prudente que construye su casa sobre la is roca. like a prudent man that built his house on the rock." Diga conmigo, un hombre Say prudente. with me, a prudent man. Cuando escuchamos, Jesús dijo: aquel que escucha mi palabra. Jesus said, "He ¿Cuántos who han hears my escuchado word." la voz de Dios How en many su have corazón? heard the word of God in their heart? ¿Cuántos han recibido sueños de Dios? How many have received dreams ¿Cuántos of han God? recibido visiones que son difíciles de explicar? How many have received visions that are hard to Pero dice la explain? palabra, el hombre prudente The word says the prudent es el man que cava profundo is the one that digs deep hasta llegar a la roca until he reaches the rock para edificar su casa. to be able to edify his house. Y entonces cuando las tormentas vienen And so when the storm comes y pegan sobre la casa, and it hits against the house, aquella casa, that aquella house, obra permanece that firme. work remains firm. ¿Por qué? Porque tiene un cimiento fuerte. Why? Because it has a strong Diga conmigo, un foundation. cimiento fuerte. Say with me, a firm Y es por eso foundation. que permanece. That's why it remains. Pero dijo, aquellos que escuchan y no dice,
dice, hay otra clase de personas, And he says that there's these other type of people, los que ponen su casa sobre la arena. the ones that place their house over the Son sand. aquellos que solamente escuchan pero no It's profundizan. those that only listen but never dig deep. Cuando viene la tormenta When the storm comes y golpea sobre la and it casa, hits against their house, es grande la ruina. the ruin is Porque toda tremendous. obra que nosotros construimos Because every work that we build lleva un and proceso. construct takes a process. y necesita tiempo, diga conmigo And it takes tiempo. time. Say with me, time. Tiempo de preparación, Time of hay que preparation. preparar el terreno, We need to prepare the hay que land. cavar profundo We need to dig deep. y hay que poner cimientos sólidos. And we need to place solid foundations. Si no, nunca vamos a poder edificar If efectivamente. not, we will never be able to properly edify. Mire, el rey Salomón, Look, King Solomon, cuando construyó el templo, when he built the ese temple, templo majestuoso, that majestic temple, él no improvisó, he didn't improvise. sino reunió lo mejor. He brought the best. Usó los materiales más excelentes He used the most excellent materials. y convocó a los más hábiles constructores, And he brought the best builders, a and los mejores constructors, ingenieros. the best Y engineers. quiero decirte que no eran del pueblo de Dios, And I want to tell you that they weren't from the people of pero él God, convocó y buscó a los but he mejores. brought the best. En Primera de Reyes, capítulo 6, verso 7. In 1 Kings chapter 6 verse 7, Primera de Reyes, 1 Kings verso 6. No, capítulo 6, verso 7. chapter 6 verse 7 Dice así: says this. Y la casa cuando se edificaba sobre piedra acabada en la cantera, de modo que ni martillo, ni hacha, ni ningún otro instrumento de hierro se oía en la casa mientras se edificaba. Entonces la construcción era tan excelente And so the construction was so excellent y había sido tan planificada and it was so well que planned cuando estaba la construcción that when the construction was going on, ni siquiera los martillos se escuchaban, you couldn't even hear the hammers going porque on, todo estaba excelentemente because planificado. everything was excellently planned. Así cada sueño requiere preparación In that the same way, each dream needs, y requiere needs paciencia. preparation and Y es algo que patience. Dios me ha hablado a mi corazón, And it's something that God has placed in que my heart. toda obra necesita paciencia. That all work needs patience. Dice la palabra que en la parábola del sembrador The word says that in the parable of the hay sower, una parte de la semilla que cayó sobre la tierra, there's a part of the seed that fell y, on the esa dirt, creció rápido, and that dirt grew fast. The pero plant cuando grew fast. salió el sol But when the sun came se out, secó. it dried up. Pero la semilla que lleva mucho fruto, But the seed that brought much esa fruit, semilla necesita tiempo. that seed needs Y time. toda obra que nosotros construimos, And all work that we build, toda visión que nosotros desarrollamos, all vision that we develop, necesitamos tener paciencia para poder edificar con excelencia. we need to have patience to be able to edify with excellence. No podemos saltarnos el proceso. We cannot jump the process. Yo recuerdo cuando comenzaba la iglesia en Sacramento I remember when the church in Sacramento started, y teníamos un programa de radio, and we had a radio program. y casualmente la iglesia o la persona que manejaba la radio And just casually, the person that worked the radio, era un pastor que estaba comenzando una iglesia he was a pastor that was just beginning a church. y de alguna manera usaba la radio cristiana And in a way, he used the Christian radio para traer a gente de todas las iglesias y llevarlo a su iglesia. to bring people from all of the churches into his Entonces church. un montón de gente So it emocional, was a bunch of people that were emotional, entonces corrió a la and they iglesia. all ran to his church. Todo el mundo decía, wow, ese And ministerio cómo ha everybody would say, crecido. wow, how that ministry has grown Un so, año, dos años, so y- much in Oh. 1 year, 2 years. Y mira cómo está, They y said, wow, look, cuánta look gente, how many people. mira todo lo que tienen. Look at everything they have. Pero sabes una cosa, que ese You know ministerio something? no existe más. That ministry doesn't exist anymore. Ese pastor entregó el ministerio y dijo, no That más. pastor gave that ministry back. ¿Por And he qué? said no more. He gave it Porque up. edificar algo sólido, Why? Because to algo que edify perdura something solid, something that y algo que remains, trasciende para and generaciones, something that transcends for the no generations, se hace de la noche a la mañana is not made from day to y no night. se hace
saltándose los tiempos And it's not made, it's o los jumping the times procesos, or skipping the sino se processes. edifica It's con made visión, and it's edified con with vision, paciencia with y patience, con planeación. and with planning. Entonces todas las obras que nosotros construimos, And so all of the works that we construct, y para que sea de bendición para todas aquellas personas que nos rodean, and so that they can be a blessing for all of those that tenemos surround que us, saber que necesita tiempo they need to know that they take time. para poder hacer un buen trabajo. We need to know so that we can do a good job. Entonces hay herramientas únicas So there's tools that are unique para retos que parecen imposibles. for works that seem impossible. Y quiero que me For acompañes challenges en that seem impossible, sorry. quiero que me acompañes en Segunda de Crónicas 26. So please go with me to 2 Chronicles 26. Suele un poquito al micrófono de Alan, por favor. No lo castiguen. Please, Ayúdenle y súbanle el micrófono. please turn Alan's mic up. Please. Ahí está, habló más bajito. Please. Los del sonido, ¿cómo castigan a los de la alabanza y a los predicadores? The sound people always punish the preachers. Segunda de Crónicas 26, 14 y 15. 2 Chronicles 26, 14 and 15. Sígame en su Biblia. Please follow me in your Bible. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yermos, corcetes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Entonces, aprenda esto: la innovación And so learn this innovation debe de llevar excelencia. needs excellence. ¿Cómo aprovechamos lo que ya existe How do we take advantage of what already exists? y creamos lo necesario para poder alcanzar el propósito? And do we create the necessary to reach the purpose? Cuando nosotros vemos el relato o este pasaje en Segunda de Crónicas, When we see this passage in Chronicles, nos ofrece una visión muy poderosa it offers us a very powerful vision sobre la manera en que las personas visionarias over the way that visionary people enfrentan los retos. take on challenges. Usías no solamente utilizó los recursos y las herramientas tradicionales de su pueblo, Uzziah didn't only use the tools and the weapons that were typical and traditional for his people. sino que tuvo la sabiduría He had the wisdom y la determinación para buscar nuevas and soluciones, determination to find new solutions, para rodearse de especialistas to be able to surround himself with specialists y empujar los límites de lo que ya conocían. and to push forth the limits of what they already knew. Entonces, este enfoque And so this focus es especialmente relevante para quienes desean construir sueños sólidos is especially relevant for those who want to build a solid dream y edificaciones que trascienden. and edifications that transcend. Entonces debemos de tomar el ejemplo de And Usías. so we need to take the example of Uzziah. ¿Qué hizo Usías? What did Uzziah do? Valoró y optimizó los recursos que ya tenía. He valued and utilized the resources that he already had. Usías preparó y mejoró las armas clásicas que el pueblo ya tenía. Uzziah prepared and worked on the classic weapons that they already had. Los arcos, las The flechas, bow and arc, las ondas. the slings. Todo esto el pueblo ya lo conocía y lo sabía manejar. The people of God already had this and they knew how to use it. Pero entendió que lo que ya tenían But he understood that what they already had podía ser aún más efectivo could be even more effective si lo organizaba if they organized y it lo utilizaba and they estratégicamente. utilized it strategically. El problema es que nosotros tenemos muchas And cosas, so the problem is that we have so much stuff, pero nosotros no valoramos lo que ya tenemos but we don't value what we already have. y no hay un alto impacto en lo que And hacemos there is not a high impact on what we do porque no organizamos because we don't organize los recursos que ya tenemos. the resources that we already have. Usías dijo, bueno, tenemos los arcos y las flechas, Uzziah said, okay, we have bow and arrow, pero él lo
organizó but he organized para poder ser más to efectivo be able to be more y que effective, el pueblo pudiera hacer mejor su and trabajo. so that the people could do their job better. Pero también innovó frente a nuevos desafíos. But he also innovated to new Todos to new entendemos la challenges. palabra innovación. Does everybody understand Creó innovation? cosas nuevas, He created new cosas que no existían. things that did not exist. ¿Por qué lo hizo? Why did he do it? Porque él estaba enfrentando retos Because he was facing challenges que antes no habían enfrentado. that he had never faced before. Escucha esto, pon So listen to atención. this, please pay attention. Él cambió la manera de la guerra. He changed the way war El worked. enemigo tenía una forma de atacar. The enemy had a certain way of attacking. Y entonces el pueblo And so the people tenía que sujetarse had to hold on y pelear de la manera que el enemigo lo estaba atacando. and fight in the way that the enemy was Pero attacking them. Usías cambió But Uzziah changed la manera en que hacía la guerra. the way in which he did war. Él no hizo la guerra en los términos del enemigo. He didn't wage war in the terms Él of the creó enemy. cosas He nuevas. created new Él things. creó grandes máquinas He created great que machines lanzaban flechas mucho más grandes that would throw arrows that were much y que greater, lanzaban rocas muy and lejos. that would shoot stones that would shoot them Y far. eso era tecnología And that was technology que el mundo no conocía. that the world didn't know. Y la puso en los lugares estratégicos. And he placed them in strategic Y eso dio un places. ánimo al pueblo And that brought an encouragement to porque the people tenían cosas que el enemigo no tenía. because they had things that the enemy did Y not have. dice la palabra que esto le dio mucho éxito And so the word says that this gave him a lot of y success. se hizo muy poderoso And he made him very powerful porque él no se limitó because he didn't a limit las himself cosas que ya tenía. to the things that he already had. Escucha esto, pero también él no lo hizo But listen to todo. this. He didn't do it all. Él no dijo yo lo voy a hacer He todo, didn't say, oh, I'm going to do everything. sino dice que buscó It ingenieros, says that he looked for engineers, especialistas specialists, para crear algo que no to existía. create something that ¿Puedes didn't imaginarte exist. esto? Can you imagine this? Imagínate Usías. Imagine Uzziah. Usías juntó a los ingenieros Uzziah brought all the engineers. y dijo, mira, tengo una And he visión. said, okay, look, I have this vision. Si pudiéramos arrojar If we could rocas just throw these huge más rocks allá de las líneas further than the lines of the y enemy, que puedan llegar mucho más and so that lejos they could go even further, y puedan destruir al they enemigo. could destroy the enemy. Y muchos dijeron, Usías ya está loco. And a lot of people said, this guy's crazy. Eso de dónde lo vamos a Where sacar. are we going to get that from? Pero los expertos se pusieron a trabajar But the experts started y working, crearon esas and they armas. created these, Y porque these crearon weapons, una nueva and they tecnología, created this new technology, es que ellos pudieron ganar la guerra. and that's why they were able to win the war. Hoy parece que la iglesia está peleada con la nueva tecnología Today it seems like the church is in a fight with new y technology, la vieja escuela and the old school está peleada con la tecnología. is in a fight with No technology. quieren nada con lo They nuevo. don't want anything to do with technology. Y si hay algo algo innovador And if there's something innovative para poder pelear las batallas que tenemos que enfrentar en este to tiempo, be able to fight the battles that we have in this time, muchas veces la incredulidad por lo que no hemos a visto lot of times the disbelief because of what we have not been limita able la to see capacidad y el poder que hay en nosotros. limits the capacity and the power that there is Y inside muchas of us. veces la iglesia es renuente And so many times the church is hesitant a las cosas nuevas. to new things. A la iglesia le gusta le gusta, no sé, lo You know, tradicional. the church loves the traditional. Le gusta los cantitos They tradicionales. like those little traditional songs. Le gustan las cosas a la antigüita. They like the things in the old way. Y cuando tratamos de ganar una nueva And when generación we try to win a new y generation, pelear las batallas que no habíamos peleado and en we el try to pasado, fight the battles that we had not fought somos before, muy renuentes a innovar cosas nuevas. we are very hesitant to innovate new things. Entonces, frente a nuevos retos,
And so before new challenges, no podemos ser conservadores. we cannot be conservative. Tenemos que dar paso a la creatividad. We need to make way to creativity. No puedes conformarte con lo tradicional. You cannot conform yourself to the traditional. Tienes que desafiar el límite de lo que siempre has hecho You need to defy the limit of what you've always done. y atreverte a construir cosas nuevas, And challenge yourself to build new things. cosas que nunca la iglesia había visto, Things that the church has never seen before. cosas nuevas en tu familia, New things in your family. cosas nuevas en tu negocio. New things in your business. Y si tú no te atreves a innovar And if you don't dare to innovate, y te da miedo solamente porque nadie lo ha hecho and you're antes, afraid just because nobody has ever done it y tienes before, miedo a que se burlen de ti, and you're afraid that you're going to get o made tienes fun miedo of, a fracasar, or you're afraid of failing, o tienes miedo a or equivocarte, you're afraid of making a mistake, nunca vas a hacer nada en la vida you are never going to be anything y in vas a life. ver solamente la vida o el sueño a través de alguien más, And you're only going to see life and your dream through pero someone nunca else's vas a life. poder experimentar But you're never going to be able to la experience grandeza de la visión the que Dios tiene para ti. greatness of the and glory that God has for you. Hay matrimonios que son muy cerrados. There are marriages that are very closed off. Por ejemplo, en la crianza y en la educación de sus For hijos. example, in the teaching and raising of Y their aunque children. vienen a la iglesia y escuchan la palabra And although they come to church and they listen to the word y aprenden las enseñanzas de Jesús, and they learn the teachings of Jesus, siguen haciendo las cosas de la misma manera they continue to do things in the que same lo way hacían 2 o 3 generaciones atrás en su familia. that things were done 2 or 3 generations back in their family. Siguen educando a sus hijos de la misma They manera. continue to educate their children in the same way. Siguen con las mismas situaciones en el They matrimonio, continue with the same situations in the marriage simplemente porque no se atreven a hacer algo diferente. simply because they do not dare to do something Y different. para nosotros poder ver cosas maravillosas, And for us to do things that are miraculous, vamos a and tener que marvelous, atrevernos we need to dare a hacer algo más de lo que hemos hecho. to do something more than what Dale we've un aplauso done. al Señor. An applause to the Lord. Entonces diga conmigo visión, So say with me, vision, estrategia strategy, y adaptabilidad. and adaptability. Debemos adaptarnos a los recursos que tenemos. We need to be able to adapt ourselves to the resource that we currently have. En el contexto del tiempo que nosotros estamos viviendo. In the context of the time that we're currently living, Así lo hizo Usías. Uzziah did it this way. En las amenazas que tenía en el tiempo que estaba viviendo. The challenges that he had in the time that he was living, Él preparó e instaló esas he máquinas prepared and installed those por la machines situación que él estaba pasando. because of the situations he was going through. Entonces debe de haber un reconocimiento And so there needs to be a recognition de las cosas que nosotros estamos viviendo en este tiempo. of the things that we are living in this time. Si no podemos entender lo que hoy estamos viviendo, If we cannot understand what we're living now, no vamos a poder prepararnos para hacer las cosas bien hechas. we will not be able to be ready to do things well. Así como Usías The same way that Uzziah organizó a las personas organized the people y preparó lo que ya usó lo que ya tenía el pueblo. or he used what the people already had, Debemos usar lo que ya tenemos para poder edificar sueños de Dios we need to use what we already have to edify the dreams of y God proyectos que sean duraderos. and projects that are long lasting. En otras palabras, no puedes vivir llorando por lo que no And tienes. so in other words, you can't continue to cry for what you don't have. Tienes que comenzar con lo que ya tienes. You need to use and work with what you Usías currently usó las have. armas que ya tenía el pueblo. Uzziah used the weapons that the people Usa already lo que had. ya el Señor te ha dado. Use what God has already given you. Tienes que reconocer el valor de lo que ya posees. You need to recognize the value of what you already possess. Habilidades, Abilities, recursos, resources, conocimiento knowledge, dones, understanding, gifts, y optimizarlos al máximo. and optimize them to the maximum. Entonces debes de preguntarte, So you need to ask yourself, ¿qué es lo que hay en mí? what is there in me? Para darte un ejemplo muy To rápido. give you a very quick example, Hace años many years ago, vino
un matrimonio con el pastor Alejandro. A marriage came to Pastor Yo estaba Alex, sentado con él and they sat down with him, y le dijeron, tenemos una muy mala situación. and they said, we have a really bad situation. El hombre había perdido, el hermano había perdido el trabajo. That brother had lost his job. Ella también estaba trabajando muy poco She was also y working very estaba muy little, mala la situación. and the situation was really bad. Y el pastor le dijo, bueno, ¿y qué sabes hacer? And Pastor Alex said, well, what do you know how to do? Digo, pues yo trabajaba en la construcción. He said, oh, well, I worked in Digo, sí, construction. pero la construcción se acabó. He said, yeah, but construction's over. ¿Qué sabes hacer? ¿Algún talento What do you debes know de how to do? tener? What talent? You have something. Dijo, no, pues nada. And he said, well, nothing. No sé hacer nada, I dijo. don't know how to do anything. Dijo, nada más, bueno, algo sé He said, hacer. oh, okay, well, I do know how to do something. Mi abuelo me enseñó a hacer cinturones de cuero. My grandpa showed me how to make leather belts. Dijo, pero eso ¿para qué me He said, sirve? well, what does that do me good Y el for? pastor le dijo, con eso comienza. And the pastor said, well, start with Comienza a hacer that. cinturones. Start making belts. Y hoy tiene la tienda más grande And today he has the biggest en store el valle de Salinas in the Monterey in the Salinas Valley de venta de cosas de cuero. of leatherwork. Y vienen de todas las ciudades And they alrededor. come from all the surrounding cities Y in tiene una Monterey. tienda que todos los que vienen al rodeo en And Salinas, he has a store that all of the ones that come to the todos rodeo pasan in por Salinas, su tienda a they comprar all ahí. come to his store to Y buy sin the leatherwork. exagerarte, And without exaggerating, tiene trabajo pendiente por años. he has work lined up for years. Es decir, él tiene trabajo pagado And so he has paid work por 2 o 3 años for adelante. 2 or 3 years ahead of time Pero already. ¿qué hizo? But what did he do? Consideró un talento, una habilidad He considered a talent and an que él, ability. pe- que él- que You él know, pensaba que no You know, servía. that he thought it was worth nothing. Pero con lo que él tenía, But with what he él had, comenzó a trabajar. he began to work. Entonces no te limites por lo que te falta, And so don't limit yourself sino because que of what you're missing. busca soluciones creativas. Seek creative solutions. Y el Señor te va a abrir la puerta para nuevas ideas And the Lord will open doors for new y ideas nuevas tecnologías, and new technologies, nuevas maneras de hacer las cosas. new ways of doing things. Pero el Señor no te va a dar lo nuevo But the Lord is not going to give hasta you que the tú new no uses lo que el Señor ya te ha dado. until you use what God has already ¿Quieres given. poner en práctica la visión de Dios? You want to put into practice God's ¿Quieres vision? traer lo celestial a la You tierra? want to bring the celestial down to earth? Busca lo que hay en ti Seek what there already is y in you ponlo en práctica, ponlo en trabajar. and put it to work. Put it to practice. Organiza lo que ya tienes Organize what you already para have que pueda ser efectivo so that it can be y effective. Dios te va a añadir lo que te hace falta. God will add Amén. on what is lacking. Entonces, Amen? diseña estrategias concretas Design concrete strategies según el contexto y los desafíos actuales. according to the current challenges and Entonces, tienes que adaptar lo que ya tienes, lo que ya sabes, so you need to adapt what you already know y para usar métodos que puedan mejorar los resultados. to be able to use methods to better your A ver. results. Okay. Quiero ser específico. All right, I want to be specific. Hay cosas que tú hacías, There are things that you used to do, cosas que aprendiste, things that you learned, pero lo dejaste al olvido. you know, but you left it behind. Ahora, en este tiempo tú tienes que tomar lo que And tienes, now in this time you need to el take what you conocimiento know, y las habilidades, the understanding and the abilities, y adaptarlo en el tiempo que tú estás viviendo ahora. and adapt it to the time that you're living now. Y vas a crear algo nuevo, algo And you're diferente. going to create something new, something Tal vez different. una nueva empresa, una nueva forma de trabajar. Maybe a new business, a new way of working. Tal vez el mismo trabajo, pero de una manera diferente. And maybe this is the same job, but a different way of Y doing cuando it. tú lo hagas de esa manera, And when you do it this way, tú vas a salir del montón. you are going to get out of just the bunch of Vas a people. salir de lo que todo el mundo está haciendo. You're going to stand out of what everybody else is doing. Y entonces vas a tener más And oportunidades. then you will have more opportunities. Mire, se lo explico de esta I'm manera, going to explain it this way. porque es un poco difícil de explicar las cosas Because espirituales. it's kind of difficult to just explain the spiritual. Mi esposa el otro día estaba viendo unas fotos My wife the other day, she was looking at some pictures. y vio un negocio And she saw a business. no sé cómo se llama, de los negocios que
bañan a los perritos, those jobs where they les, groom pets, les cortan el pelo. dog groomer. Bueno, usted sabe, ¿no? Que ponen You know, bonitos a los they cut the perros. hair, they do their nails, the doggies. Y entonces ella estaba tan And sorprendida, she was so surprised. no por el champú que le Not echaban because of the shampoo that y they no put on porque the bañaran dogs, mejor al or perro. because they washed the dog so Era good. el mismo baño, It was the same era bath, el mismo shampoo. the same shampoo. ¿Sabe cuál era la But you know what the diferencia? difference was? Que lo hacían en un carro que lo adaptaron completamente. The difference was that they did it in a van that they adapted Lo llevan completely. hasta la puerta de tu casa, They take it to the door of your house. entregan al perrito en la puerta They hand the dog over in lo the door, bañan ahí y they lo wash the regresan. dog and they hand him back y to no me you. dijo, wow, dijo, qué And maravilloso. Noemi said, wow, that's so Dijo, great. así voy a mantener mis perros limpios todo el I'm tiempo. gonna keep my dogs clean like that all the time. Pero hubo una persona, But there was a person, imagínese, just imagine que this, todo lo que sabía, a lo mejor trabajaba that all they did, maybe they en un worked, Petsco o cómo se you know, at llama. a Petco, PetSmart. Y lo único que hacía era And all they cortar did- el pelo de and los all they did perros was give dogs haircuts por el salario mínimo. for minimum wage. Y la corrieron. And they fired her, Pero ella se llevó el but conocimiento she took that knowledge, that y no había understanding, trabajo en ningún lado. and there wasn't any jobs anywhere. Entonces, ¿qué dijo? So what did she do? What did she say? Tengo tijeras, I have scissors. sé cortar el pelo. I know how to cut hair. Se subió a su carro She got on her. y She got in her empezó car, a hacer algo and she diferente. began to do something different. Creó un negocio que no She existía. created a business that Y didn't después exist. muchos lo copiaron. And now a lot of people copy ¿Por it. qué? Why? Porque dio soluciones reales Because she gave real en el solutions contexto que ella estaba in the viviendo. context of where she was Y living. no esperó a perderlo todo en el lugar que estaba, She didn't wait to lose it all in the place sino that she llevó was. sus habilidades She used her hasta el abilities lugar de la necesidad. in the time of need. Y eso hizo que tuviera mucha clientela. And that made her A eso such, se le llama creatividad. such a big clientele. This is A eso creativity. se le llama utilizar las herramientas que ya This tienes is what we call using the y resources that you already have transformarlas para el tiempo que tú estás viviendo. and transforming them for the time that Hay you're gente, living. por ejemplo, There's people, for example, que fue al Army that went to the army. y dijo, pues no aprendí nada. And they say, well, I didn't learn anything. Todo lo que me enseñaron era cargar un arma, All they taught me was how to carry a pero el gun. tiempo se acabó y ahora no tengo nada. You know, but that time's over and I have Por nothing. ejemplo, conozco un joven así. You know, I know a young man like Se this. fue 4 años o He 6 went like años 4, al Army 6 years to the y army. regresó muy He desanimado came back really porque discouraged dijo, pasé tanto tiempo y because he said, lo I was perdí, there no tengo for so nada. long and I really just lost that time. I have Y nothing. entonces su papá le dijo, tienes que salir de eso. And so his dad told him, you need to get out of this. Y le consiguió trabajo en el lugar donde él And trabajaba. he got him a job where he's currently ¿Y sabe de lo working. que le consiguió? And you know what he got him a job doing? Un trabajo de seguridad. A security job. Y era un trabajo así. And it was just a job like that. Y ahora tiene un gran trabajo, And now he has a big job. muy bien pagado, Very well paid. donde ahí en esa empresa empezó a implementar Where in that business he cosas began que to él aprendió en el implement Army, things that he learned in the que army. pensó que era algo que no le servía para su That vida. he thought he would never use in Y his own life. empezó a ser innovador en el trabajo que And tenía. he began to innovate in the job that he Hoy had. tiene un muy buen puesto Today he has a very good y ha crecido position. mucho en la And empresa. he's grown a lot in that company. Compró su casa, He bought his own house. tiene su carro, He has his car. tiene muchas He cosas. has a lot of stuff. Está soltero. He's Para que single. las solteras se apunten. So that the single ladies sign up. Pero ¿cómo pasó esto? But how did this happen? Porque utilizó lo que ya tenía Because he used what he y already lo had. implementó en lo que estaba And he- viviendo. And he implemented it in Entonces, what si he was nosotros living. queremos dejar huella, And so we want to leave our footprint. tenemos que construir cosas sólidas We need to build solid things. y tenemos que ser innovadores también en We el need- espíritu We need to be innovative in the spirit as well. y buscar una capacidad fresca de Dios. And look for a fresh capacity Por from eso God. en el ministerio también a veces estamos muy And estancados so that's why in the ministry,
Porque very seguimos stagnant as haciendo well. las mismas cosas que siempre hicimos. Because we continue to do things the same way that we Porque always have. es más fácil hacer lo que ya aprendiste Because it's so much easier to do the things that que you aprender already a hacer learned algo nuevo. than to learn to do new Entonces things. prefiero tomar la decisión de hacer lo que ya sé. And so I'd rather do what I already know how to do. Pero si siempre hacemos lo que ya sabemos, But if we always do what we already nunca know vas how a to do, conocer de lo que eres capaz. you will never know what you're capable of. Y sobre todo nunca vas a ver el sueño de Dios cumplido en And tu above vida. else, you will never see Amén. the dream Entonces, of God accomplished in your esta life. combinación And so this combination de respetar las cosas del pasado of respecting the things of the y past tener ingenio para el and presente have ingenuity for the y una present visión para el futuro and a vision for the future, es la clave para poder edificar cosas this is the key to edify que things realmente perduren y trasciendan. that will really last and Escucha esto. transcend. Respetar las cosas del pasado, Look, we need to respect the things of the past. respetar las cosas que ya tenemos. We need to respect the things Y that como we iglesia already debemos de have. respetar la visión que tenemos, And as a church, we need to respect the pero things that we adaptarla para currently el have, tiempo, but adapt them el to lugar the time, to the place, y el contexto en el cual nosotros estamos and viviendo. the context of which we're living in. Pero también no perder de vista la visión a futuro que But tenemos. also to not lose the vision of the, Y si things, of the nosotros, future that we have. si nosotros podemos adaptar estas tres And llaves, so if we could adapt these three vamos keys, a poder edificar algo sólido en we nuestra will vida be able to edify something y algo solid in sólido our en el lives, ministerio. and something solid in the, Y in Dios the quiere, ministry. Dios te ha dado visión. A ver, And God is giving you vision. Look, hay una visión que Dios ha puesto como iglesia, como congregación. there's a vision that God has placed over us as a congregation. Pero and a también hay church. una visión personal. But there's also a personal vision. Algo que Dios ha puesto en tu vida, Something that God has placed in o your como life. familia, como matrimonio. Or as a family, as a marriage. Y la visión de Dios And the vision of God, y la visión que realmente viene de and Dios the vision that truly comes from God, nunca amenaza la visión corporativa. is never threatens the corporate vision. Nunca va a amenazar la visión que nosotros tenemos como iglesia. Your personal vision never threatens the vision that we Porque la have as a visión que church. Dios te ha dado como familia, Because the vision that God has given you por as ejemplo, a family, un llamado, un for ministerio, example, a calling, a ministry, o un negocio, una or a empresa, business, or a business. esa visión company. tiene que ser realizada That vision needs to be realized, y tiene que trabajar. and it needs to work. Y cada visión que Dios ha dado al cuerpo de Cristo And every vision that God has given to the people, trabaja de una manera perfecta they work in a perfect en la way. visión que Dios nos ha dado corporativamente. In the vision that God has given Como us all cuerpo de together Cristo. as a people Póngame of God, mucha as atención a en body esto. of Christ. Please pay Que le attention, estoy enseñando algo muy profundo. because I'm teaching you something very deep. A veces nosotros pensamos Sometimes we think que tenemos que desconectarnos del llamado de Dios that we need to disconnect Dejar ourselves el from the ministerio. calling of God and leave the ministry para poder lograr metas personales en nuestra vida. so that we can accomplish personal goals. El negocio que queremos, la The empresa, vision and company o tal that vez I have, that I want. estudiar una carrera. Maybe go and study this career. Y creemos que esto está divorciado o separado de la visión de Dios. And we think that these things are separate and divorced Pero from the nosotros vision of tenemos God. que entender que la visión de Dios, But we need to understand that the vision of God, cada uno de nosotros es como una pieza maestra, each and every one of us is like a masterpiece. que cuando nosotros empezamos a trabajar en la visión It's- que Dios nos it's ha like- dado a nosotros, it's like a mí personalmente, It's like a puzzle piece that when we begin to work in the vision that God has given us personally, empezamos a trabajar como la máquina de un reloj we begin perfecta to work like the gears in a perfect para clock, llevarnos en una visión común a todos. so that it can give us a communal ¿Me estás vision. siguiendo en esto? Are you following me Y on mucha this? gente se desanima A lot of people get y discouraged cree que tiene que dejar lo que está haciendo. and they think that they need to leave what they're doing. No, lo que tenemos que entender es cómo conecta el llamado No, de Dios. what we need to understand is what a connects la us visión que Dios nos ha to the dado. calling and vision of God that Por God has ejemplo, given us. Stephanie, la hermana For Stephanie, example, Sister Stephanie, estudió ingeniería she studied in y ella tenía engineering, ese sueño y esa and she visión. had that dream, she had that Y vision. trabajó
y se esforzó mucho And she worked hard hasta alcanzar la meta until she reached de la that visión goal, que Dios le puso. that God, and the vision that God ¿Y had sabe given una her. cosa? And you know something? Yo cuando la escucho orar yo me río, When pero I- me when río I- de gozo, de when I hear alegría. her pray, I laugh with joy. Me río, la escucho y me río, pero Because I laugh because- me río because con I laugh satisfacción. with satisfaction. Porque cuando Stephanie ora, Because when Stephanie prays, Stephanie empieza a orar por el she edificio starts praying for the building. y dice, Señor, oro And she says, por toda la Lord, tubería. I pray for all of the Oro, the Señor, plumbing. por los cables que I va a pray for llevar. the cables that it's Oro, gonna Señor, take. para que los materiales Lord, sean I los pray for the mejores. materials that the building is going to have. ¿Por qué? Porque la visión que Because the ella vision that desarrolló, she developed, ella la ve realizada she sees it y realized culminada and en el culminated propósito de Dios para in nosotros the como purpose of iglesia. God for us as a Es church. decir, todo lo que Dios formó en And mí, so everything that God formed cómo in me, llevarlo, I aplicarlo can take it and en la apply it visión to que Dios nos ha dado como the ministerio. vision that God has given us Al as igual a que ministry. ella, Just as todos she, tenemos un lugar we also have en la a place visión. in the vision. y la visión And personal the personal vision encaja perfectamente fits perfectly para la visión que tenemos como iglesia. with the vision that we have Pero as a eso church. lleva mucho trabajo But that takes y, a eso, lot of y work. tenemos que creer And we need lo to que Dios believe nos ha dado. Amén. what God has Dale un given us. aplauso al Señor. Amen? Entonces no intentes construir el futuro con herramientas ajenas. And so don't try to build with tools that don't belong to you O en el contexto de otras personas. or in the context of someone else. Los grandes edificadores The great edifiers que realmente hicieron historia, that truly made history, ellos se adaptaron al tiempo que estaban viviendo. they adapted themselves to the, Voy a ir un to the poco time that we were rápido. living. I'm going to go a little bit faster. Pero por ejemplo Noé. But for example, Noah. Noé construyó un arca Noah constructed an ark siguiendo las instrucciones de Dios. following the instructions of God. Algo que nadie había visto jamás. Something that no one had seen before. Y la gente se burlaba de Noé. And the people would make fun of Noah. Noé trabajó 100 años. Noah worked 100 years. Y la gente se burlaba y no creía lo que estaba haciendo. And the people would laugh at him and no Pero one el believed what arca he que was Noé doing. construyó But the ark that Noah built bajo las instrucciones de Dios under the instructions of God es algo que salvó generaciones. was something that saved generations. Entonces muchos se van a burlar de lo que estás haciendo. So many are gonna laugh at what you're doing. Pero tienes que saber que cuando eso esté terminado But you need to know and understand that when that is done, va a ser de bendición finished, para muchas familias. you are going to be a blessing to many families. Entonces Dios no solamente da sueños, And so God doesn't only give también dreams. provee la capacidad He also provides y the las capacity habilidades que necesitamos and the abilities that you need para poder cumplir con ese to propósito. be able to accomplish that purpose. Pablo lo afirmó a la iglesia Paul affirmed this in the church. en 1 de Corintios 12:7. 1 Corinthians 12:7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. He said, but for each and every one of you, you've given the Spirit to be able Di to conmigo, a cada fulfill. uno To each and every one, le es dada la manifestación. He has given you the Pon manifestation atención. of the A Spirit. él Dios le dio To una him, gracia, God has given him a le grace. dio habilidades He has given him abilities. y le dio And conocimiento He's given him por understanding el Espíritu de and Dios. knowledge by Y the a Spirit of ella God. Dios le dio algo And diferente. to her, God has given her Y something así a different. cada uno And de so nosotros, forth, each and every one of Dios us. nos dio algo diferente God has given us something que cuando different. nosotros lo unimos So that when we y unite lo it, llevamos a la práctica, we take it to practice, podemos desarrollar la visión que Dios nos ha dado. we can develop the vision that God has given us. Entonces, tenemos que creer en lo que Dios nos ha dado, And so we need to believe in como what God has iglesia, given us as a church. pero también tienes que considerar lo que Dios te ha dado como persona. But you also need to consider what God has given you as a person. Hay muchas personas que se sienten inútiles en la casa There del are Señor, many people that feel o se useless in the sienten house que of no God. tienen lugar, But they feel like they don't have a place. simplemente porque no hacen las cosas como el pastor Simply because they don't do things the way the o pastor como los does. hermanos de la Or alabanza. like the brothers and sisters in the O yo no worship puedo team do. hablar o hacer las cosas como él lo hace. You know, I can't talk and do things like she does. No? Pero ¿sabes por qué la iglesia no puede funcionar en plenitud? But you know why the church can't function in Es fullness? Es precisamente porque lo que hace falta
falta It's precisely because what en el is ministerio lacking in the es lo que ministry Dios te ha dado a ti, is what God has given que es you. algo completamente diferente It's something completely a lo que los different demás estamos haciendo. from what the rest are doing. Pero eso es lo que nos lleva a ser un cuerpo But perfecto. that's what takes us to be a perfect La body. diversidad. The Diga conmigo diversity. diversidad. Say with me, diversity. Diversidad no quiere decir algo uniforme, A diversity doesn't mean something uniform. sino que en la diversidad de lo que So, hacemos in the diversity that we encontramos do, la grandeza de Dios. that is where we find the Amén, greatness dale un of aplauso God. al Amen. Señor. Give an applause to the Lord. Entonces, para dejar este punto muy claro, So to leave this point very clear, tienes que identificar cuáles son los dones y las habilidades que Dios te ha dado, you need to identify the gifts and abilities that God has naturales y espirituales, given, natural and spiritual, y ponerlas en práctica. and put them into practice. Y ahí vas a comenzar a crecer. And that's where you will begin to Pero grow. tienes que usar lo que ya tienes. You need to use what you already Entonces have. la visión es la columna vertebral. And so the vision is the spine. Entonces la columna vertebral marca el rumbo en el que nosotros debemos caminar. The spine directs us to the way we're supposed to walk. Josué tenía una túnica de muchos colores, ¿recuerdas? Remember, Joseph had a tunic with a Pero lot of fue colors, vendido como esclavo en Egipto. but he was sold as a slave in Egypt. Pero ni la esclavitud But not even the ni la slavery prisión, or the ni el prison maltrato or the hicieron que mistreatment se olvidara de la visión. made him lose Moisés his vision and forget tampoco. about it. Moses either. Todo lo que él pasó en el desierto, Everything that he went through pero in the nunca desert, perdió la visión. but he never lost his vision. Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén, Nehemiah reconstructed the walls of Jerusalem. aunque tenía mucha oposición, Although he had a lot of opposition in pocos doing so, recursos, very little y resources, nadie podía ver lo que se construía. and no one could see what was being Él built. él no renunció porque tenía He determinación didn't renounce because he had determination en terminar lo que Dios le había dicho que hiciera. in finishing what God told him to do. Entonces tenemos que tener determinación en las cosas que estamos And haciendo so we need to have determination in what we're y doing. perseverar hasta que veamos el And- sueño de And Dios. persevere until we see the dream of God. Sí, el problema es que somos muy emocionales. The problem is that we are so emotional. ¿Cuántas veces has empezado cosas que abandonas? How many times have you started things that you just Y si abrimos tu garage abandoned? And if we open your o el garage closet, or your closet, vamos a encontrar muchas cosas que hay proyectitos empezados que nunca we're terminaste. gonna find a lot of those projects that you started and never finished. Un tejido que You abandonaste. know, that knitting that you forgot that you abandoned, Una mesita que empezaste a lijar y nunca la that table that you terminaste. started to sand down and you never ¿Eh? finished, Cosas que empezaste a construir las dejaste ahí. things that you built and you never finished building. Empezaste a servir y lo abandonaste. You began to build them and you Hay abandoned que hacer them. las cosas con determinación. You need to do things with Te vuelvo a determination. repetir esto. And I want to repeat this again. Las cosas grandes The big things requieren tiempo require y time, requieren que nosotros seamos constantes. and they require us to be constant. Debemos dejar de ser emocionales. We need to stop being Y emotional. queremos que las cosas a veces sean como los juegos pirotécnicos. Sometimes we want the things to be like, Que los like avientes, fireworks. los avientes y ya ¡pum! That Truenan you y throw todo el at the mundo lo fireworks vea. and boom, everybody sees them. Las cosas no son así. Things are not this way. Las cosas que menos hacen ruido Things that make the least son amount las of cosas noise más grandes y are the maravillosas. greatest and most marvelous things. ¿Qué fue lo cómo se construyó el maravilloso templo de Salomón? How was the great temple of Solomon No constructed? se escuchaban los martillos. You couldn't even hear the Nadie hammers. escuchaba que trabajaban, Nobody could even hear them pero working, ahí lo estaban haciendo. but they were building Y tardó años en construirse. it. And it took years to build. Pero cuando estuvo terminado, But when it was done, fue una maravilla que todo el mundo admiraba. it was something marvelous. Así es lo that que Dios everybody está could haciendo en admire. tu vida. That was what God is doing in Parece your que es life. silencioso. It looks silent. Parece que es algo pequeño It looks like it's something lo small. que Dios está haciendo en tu What God corazón. is doing in your heart. Y parece, dice, es que ya tengo tanto tiempo. And it looks like, I've been here for so long. Hubo otros muchos que se levantaron rápido, There was many others that stood up real fast, pero ya no están más.
and they're no longer there. Porque la carrera que nosotros tenemos por delante Because the race that we have no es before una us carrera de 100 metros, is not a 100-meter es una race. carrera para toda la vida. It's a race for the Y entire lo que life. Dios está construyendo en tu familia, And what God is building in our families, lo que Dios está construyendo con tus hijos, what God is constructing in your es algo children maravilloso. is something marvelous. por ejemplo, ya me salieron And canas. so look, I already have gray hairs Por todos lados tengo everywhere. canas. I have gray hairs everywhere. ¿Y quieres que te diga una You cosa? want me to tell you something? Te puedo decir que a lo largo del tiempo I can tell you that throughout time, se fue construyendo algo muy silencioso, something very silent was alguien, building. algo que nadie o pocos valoraban. Something that nobody or very few Y valued. se empezó a trabajar, And it began to work. y se empezó a formar, And it began to form. y empezó a crecer. And it began to grow. ¿Y sabes qué es? And you know what it is? Es una generación que eran niños, It's a generation Y ahora that are son children jóvenes and other youth que están ministrando muy fuerte en la that are iglesia. ministering very strong. Una in the church. generación muy A diferente. very different generation. Le digo una cosa, You want me to tell you something? la pastora quería llorar hace The rato. pastora wanted to cry earlier. ¿Sabe por qué quería You know llorar? why she wanted to cry? Porque abrieron la caja de los instrumentos Because they opened up the y box of todo the estaban instrument cables perfectamente and organizado. everything was perfectly Cada cable organized. tenía su Every nombre. cable had its name. Cada cosa estaba acomodada. Everything was in its own box. Todos saben lo que tienen que hacer. Everybody knew exactly what they needed ¿Sabe to cómo do. se llama eso? You know what that's called? Se llama disciplina, It's called discipline. se llama educación, It's called se education. llama siembra, It's called se sowing. llama constancia. It's called Y eso es consistency. algo natural que vemos. And it's something natural that Pero we lo que see. quiero explicarlo es But lo what- sobrenatural but que I no wanna vemos. explain it. There's something Lo que Dios ha supernatural that we edificado don't en el see. espíritu de What esta God nueva has generación. edified in the hearts of the new Una generation. generación que está haciendo A las cosas muy generation that is diferentes. seeing things very differently. Una generación que no tiene miedo a la A tecnología. generation that's not afraid of technology. Una generación que no tiene miedo a hacer cosas A nuevas. generation that is not ¿Y afraid of quiere doing que le diga things una new. cosa? You want Los me to tell jóvenes you me empujan something? muchas veces. You know, sometimes they're pushed so much. Antes yo oraba. You know, before I would Dice, pray. Señor, levanta And I would gente. say, God, raise up Levanta people obreros raise up con workers iniciativa with y initiative que tengan visión that have vision, y que sepan hacer las that know how cosas. to do Y things. yo oraba I would y yo pray, and I oraba would pray. y yo miraba con mis ojos And I would do, and I would look at y things with my own consideraba eyes. los que creía And I que would que consider eran los indicados. the ones that I thought were Ya- the ones that were going to do stuff. Ya no están en la iglesia. They're not even at church Pero anymore. los que no consideraba al But the ones principio that I didn't son los que me consider vienen empujando are the ones that are fuerte. pushing me Me now llaman a hard. las 9 de la They call me noche, at 9, a las 12 de la 9 p.m., they noche, call me at 10 a la p.m., 1 de la call me mañana, at 1 a.m. porque en ese momento tienen Because una nueva idea. At this moment, they have Pastor, a new idea. ¿y si hacemos esto? Pastor, what if we do this? Y por eso tenga cuidado con lo que ora. Please, so be careful with what you pray Y for. me And dicen, pastor, ¿y si hacemos they say, esto? hey, Pastor, what if we do this? Es algo que me vuela la cabeza. It's something that blows my mind. Ni siquiera sé cómo hacerlo. I never even thought about doing Digo, this. hazlo. And I say, ¿Y do quiere it. que le diga la verdad? You want me to tell you Muchas something? veces no lo A entiendo lo lot que of me están times, diciendo. I don't even understand what Yo you're telling me. finjo que entiendo I act like I'm para hacerme el understanding. sabio y el To inteligente. be able to make myself like I'm wise. And I say, Pongo cara de que se lo sé todo. I put that face on like I know what you're saying. Shabaraba, empiezo a And I orar. start praying in tongues a little bit. Hazlo. Hey, you know what? Do it. Pero ¿cómo ve? Hazlo. What do you think? Yo Pastor? sé que lo vas a Do it. hacer lo mejor posible. I know that you're going to do Ah, it qué the bueno, el best as pastor me possible. entendió. No le entendí. Hey, I didn't understand what you said. Pero ¿sabe que cuando veo lo que hacen digo, But you know wow? what? But when I see what you're doing, I say, Eso wow. Nunca se me ocurrió. You know, it never occurred to me. Yo nunca pude haberlo hecho de esa I manera. could never have done it that way. Usías hizo esto. Uzziah did it this No way. se limitó a hacer las cosas él solo. He didn't limit himself Él to buscó do a things los this way. mejores That y he los looked dejó for que the best, trabajaran and he let them y work, los dejó que planearan and he let them y que plan, construyeran cosas nuevas. and he let them construct new Necesitamos things. esa We generación need that que generation se atreva a equivocarse, that is okay with que se making atreva a mistakes, fallar. that dares to fail. Mire, ¿sabe qué tienen los jóvenes? You know what the youth Que have? son bien sinvergüenzas. that they're not embarrassed of anything. O sea, mi generación, Look, my por ejemplo generation, yo, for example, me, un miedo a equivocarme. I have a fear of Y si making a fallo, mistake, and if I y si lo hago fail, mal, and I do this wrong, y si me equivoco, oh, what if I mess up? Oh, yo me estoy flagelando solo, I'm me beating estoy myself castigando up. solo. I'm punishing Que myself. no lo hice bien, no lo hice I bien. didn't do it right. I didn't do it right.
Y los jóvenes son tan And the youth are sinvergüenzas. so simple. Digo, no, te equivocaste. They- Me they say- equivoqué. They say, Lo vuelvo a hacer. I said, hey, you did this No wrong. le- Hey, no I'll do it les again. importa. They don't care. No les importa They don't equivocarse. care to mess up. No les importa las burlas. They don't care to get made fun of. No les importa si los viejitos no les They entienden. don't care if the old people don't Ellos igual understand lo them. hacen. They do it anyway. Y sabe una cosa, But you know something? están marcando una They are diferencia. making a Y eso es lo que difference. nosotros tenemos que And hacer. that's what we need to do. Tenemos que creer We need lo to que Dios nos believe ha dado a nosotros. what God has given us. Y salir del egoísmo And we need to leave y de selfishness. defender lo que nosotros tanto trabajo nos costó aprender. And we need to let go of what cost us so much to understand. ¿Sabe cuál es mi problema muchas You veces? know what my problem is so a Que lot of the times? soy muy terco That I'm stubborn. porque defiendo tanto lo que me costó tanto aprender. Because I defend so much what Porque it me cost costó me mucho. to learn. Because it cost me so much. Pero Dios me habló y me dijo, es que estás mal. But God said, look, it's because you're wrong. Porque si tú quieres defender lo que aprendiste en el pasado, Because if you want to te defend vas a what you morir learned in the pronto con los past, viejitos que you're ya gonna se están die with those muriendo. old people that are dying already. Pero yo no te llamé para una generación But I didn't call pasada. you for a past Yo generation. yo te llamé para formar una nueva I generación. called you to form a new Entonces yo generation. digo, wow, para esta generación. And I say, No, wow, for this generation, porque me no. dijo lo que ellos van a estar And he haciendo said, what they are going to be son cosas doing tan grandes y tan are maravillosas things that are so great que and tus ojos marvelous ya no van a alcanzar a verlas. that your eyes are no longer going to be Porque va able a to see them. trascender para Because it's generaciones. going to transcend for Porque lo que generations. tú formaste, And because what you lo que formed tú plantaste, and what you es planted algo que va a trascender para muchas is generaciones. something that is going to transcend for generations. El apóstol Carlos Díaz, que vino hace un par de tiempo con The nosotros, apostle Carlos Diaz that came not Me too long dijo ago, algo. he said something. que revolucionó mi And corazón. it revolutionized my Y heart. me dijo, platicando algunas cosas de No, we were pastores. just talking a few things. Y me dijo, Carlos, And he said, Carlos, me dijo, yo he entendido algo, he said, I understood something. que las cosas grandes requieren tiempo. Big things require time. No te preocupes, Don't worry, porque la gente a veces no avanza como nosotros quisiéramos. because sometimes people don't advance the way that we Y want dijo, them to nosotros los advance. pastores Us as pastors, y la we as gente que tiene pastors, visión, and the people that have vision tenemos que entender algo. need to understand something. Quiero expresarte I esto. want to express this to you. Que la visión que Dios nos ha dado, nosotros vamos aquí. That the vision that we have is here. Y a veces quisiéramos que todos fueran aquí con nosotros. And sometimes we want everybody to be Y over que here todos with us. entendieran lo que And we want nosotros everybody estamos to viendo. understand what we're seeing over here. Pero las cosas espirituales y celestiales son difíciles de entender. But the spiritual things are difficult to Lo importante understand. es que nosotros lo creamos The important thing is that y que lo we traigamos believe and that we a la bring tierra to the earth, para que después todo lo puedan ver y because entender. then they can all see and understand. Y algo más me dijo. And so something else was said to me. Yo le preguntaba, hay gente que se va de la iglesia There are people that leave church. y la verdad está sirviendo en otros lados, le decía. You know, and they're serving at another church. Y me dijo, really. Carlos, dime algo nuevo que no sepa. And he said, Carlos, tell me something that I Le don't dije, know. ¿por qué? And I said, why? Dijo, porque tienes que entender algo. He said, because you need to understand something. Esas son las semillas que caen junto al camino Those are the seeds that fall y near the crecen road. bien y crecen They fuertes. grow big and they grow ¿Por qué? strong. Porque lo que tú les enseñaste Why? fue muy bueno. Because what you taught them is Porque good. la semilla que tú sembraste Because the seed that you es sowed algo in que them, todos los ministerios pueden ver lo It's que a está seed sembrado en esas personas. that all the other ministries can see in Pero them. al final y a la But larga at the end of the day, no llevan fruto. they don't give fruit. ¿Por qué no llevan fruto? Why don't they give Porque fruit? son los que cayeron junto al camino. Because they are the ones that fell near the Pero road. me dijo, preocúpate por los que son lentos. But he said, worry about the ones that Y are aquí Dios me slow. habló. And God spoke to me Porque here. yo soy muy acelerado. Because I'm really Y yo quiero que accelerated. todos corran y que I todos want everybody to entiendan. run with me. Me dijo, preocúpate por los que van lento. And he said, worry about those Porque that go los que slow. van lento Because those that go son los slow pilares fuertes de la are the iglesia. strong pillars of the Porque los church. que van más lento en las Because cosas the ones that go slow van edificando muy profundo. come to edify Son deeply. realmente los que van a traer las cosas celestiales a la And tierra. those are the ones that are going to bring Dele un heaven fuerte down to aplauso earth. al Why don't Señor. you give an applause to the Lord?
Ponte de pie ahí donde Please estás. stand up there where you are. Y quiero concluir And I want to end with this. con este mensaje, I want to end with this message, desafiando la fe de la iglesia challenging the faith of the church y de cada uno de ustedes. and of each and every one of you. Cierra tus ojos ahí donde estás. Please close your eyes there where you are. Por un momento, cierra tus ojos y For a levanta moment, tus please manos. close your eyes and raise your hands. El Señor te invita a no esperar más. The Lord invites you to not wait any longer. No te quedes mirando cómo pasa la vida. Don't stay there looking at how life just rolls by. Escucha la voz del Espíritu Santo. Listen to the voice of the Holy Spirit. Atrévete a creer. Dare to believe Atrévete a dar el primer paso, and dare to take the first step, aunque tengas miedo even if you're afraid. y aunque nadie entienda lo que estás hablando And even though no one understands what you're doing, y aunque el enemigo te susurre al oído and even if the enemy whispers into your y te ear diga que vas a fracasar, and he tells you that you're going to fail, este es tu tiempo this is your time. para que tú salgas de la comodidad Your time to leave commodity y comiences a construir. and to begin to build. Este es el tiempo para que tú empieces a apostar por el sueño de Dios, This is your time to bet on the dream of lo God. que Él puso en tu corazón. What God placed in your heart. Es hora cuando se define la historia de tu vida, This is where the story of your life is defined. cuando tu fe puede transformar lo imposible Where your faith can transform the en algo real y impossible verdadero. into something real and No solo true. palabras, Not just words. es el llamado a moverte, This is the calling to a move levantarte and to walk, y a to decidir stand up, que sí puedes hacerlo, and to decide that you can do it. que Dios camina contigo. That God walks with you. El mundo necesita personas como tú, The world needs people like you que estén dispuestas a ser valientes that are willing to be brave y a dejar huella. and to leave a mark. Ya no pospongas más tu sueño. Don't postpone your dream any longer. Lo que Dios sembró en tu corazón What God sowed in your heart puede cambiar toda la generación. can change the entire Tienes que generation. hacerlo hoy You need to do it today, y tienes que confiar en Dios. and you need to trust in God. Tienes que arriesgarte a construir, You need to risk to build, a comenzar con ese trabajo, to be able to work in that job, con esa empresa. in that company. No importa que se rían de ti. It doesn't matter if they laugh at you. No importa que pienses que te vas a equivocar. It doesn't matter if you think you're going to fail. El Señor te dice, prepárate. The Lord says, get ready. Porque si estás pensando y creyendo por algo grande, Because if you're believing and thinking of something te vas a great, equivocar muchas veces. you're going to fail and make many mistakes. Pero tienes que tener la fe para reponerte, But you need to have the faith to stand up again, para sacar fuerzas de debilidad to find strength in y that para seguir weakness, adelante. and to move forward. No te desanimes Don't get discouraged, porque no puedes ver lo que tú quisieras. because you can't see what you thought you No wanted to see. abandones ese trabajo. Don't abandon that job. No renuncies a ese negocio Don't renounce to that business, porque no estás viendo ahora because you're not seeing now lo que tú querías ver. what you wanted to see. Hay algo que estás construyendo There is something that you're building que no va a terminar en un año that is not going to end in a year ni en 2 años. or in 2 years. Es algo que vas a heredar a tus It's generaciones something that you're going to inherit to your porque es algo generation, tan grande because it's something so que el grand mundo no va a poder destruir, that the world will not be able que to el paso destroy, del tiempo, that the test of que los time, ataques del that the enemigo attacks from the enemies no van a poder destruir will not be able to porque destroy, es la visión del cielo because it's the vision of y Dios heaven, quiere hacerte and partícipe. God wants to make you a participant. Levanta tus manos Raise your hands y hagamos esta and oración let's do this prayer, y levanta tu voz and raise your voice y oremos and let's juntos pray together y le de Padre eterno and say, Heavenly, eternal Father, y Dios todopoderoso, God Almighty, hoy rindo mi vida a ti, today I surrender my life to you. rindo mis sueños, I surrender my dreams, mis talentos delante de ti, my talents before you. te entrego mi visión I give you my vision, y someto mis planes a tu propósito. and I submit my plans to your purpose. Te pido que renueves mis fuerzas I ask you to renew my strength
Despierta en mí los dones y las habilidades Awaken in me the gifts and abilities que has sembrado en mí, that you have sown in me, las habilidades que he olvidado. the abilities that I have forgotten. Te pido que me des determinación I ask that you give me determination para poder construir aquello to be able to construct que that nace de tu corazón. that is born in your heart. Dame la valentía Give me the bravery para cavar profundo, to be able to dig deep, la fe que necesito the faith that I need para invertir en lo to be invisible, able to invest in the invisible, para poder sembrar to be able to sow en lo que los demás no pueden ver, in what the rest cannot see, para tener to be able perseverancia, to have perseverance, para poder seguir trabajando to be able to continue to work cuando ya estoy cansado, when cuando I'm me tired equivoco. or I make a mistake. Te pido que mi vida I ask that in my sea life, el instrumento that my life can be an para poder instrument edificar tu sueño to be able to edify your dream para esta generación, for this generation, para que tu gloria, so that your glory, tu bendición your blessing venga sobre mi can generación. come over my Te lo generation. pido en el nombre de Jesús. I ask you in Jesus' Dile, name. Señor, Say, Lord, ven, come, cambia mi manera de pensar. change my way of thinking. Dile, quita de mi vida Take away from my life todo lo que me detiene, all of which stops todo me. pensamiento. Every thought, Hoy confieso I confess que en today ocasiones that at occasions he caído en I have comodidad fallen in conformity y en inseguridad and insecurity para poder llevar a cabo ese to be sueño. able to take that dream. Hoy me arrepiento Today I surrender por haber retrasado tu visión en mi vida. for slowing down your vision in my Te life. pido perdón I ask you for por forgiveness por cada momento for every moment que he dudado, that I have doubted, que me detuve that I y que stopped, preferí estar en silencio and that I preferred to be in cuando silence tú me estabas llamando a construir. when you called me to build. Dile, Señor, Say, Lord, dame favor give me favor y una pasión en mi and a corazón passion in my heart para convertir tu visión to be able to turn your en vision una realidad. into reality. Lleva mis fuerzas Take my strength más allá de mi límite. further ahead than my limit. Lleva mi capacidad Take my a capacity límites que nunca he to conocido. limits that I have never known. Dile, Espíritu Santo, Say, Holy Spirit, sopla dentro de mí blow in me para cada etapa del proceso for every part of the y process. guíame, Espíritu Santo, And guide me, Holy a Spirit, tomar las decisiones correctas to make the right en decisions cada paso que esté dando. in each step that I take. Ayúdame a escuchar tu Help consejo me listen to your y a no advice rendirme and to not ni surrender conformarme con nada or menos conform myself with any de lo que less tú tienes para mi vida, of what you have for me para mi and for familia my family y para mi and iglesia. for my church. Levanten todos la voz y dile, Everyone raise your Señor, voice clamo a and ti say, Lord, I cry out to para que you tu visión so that your se vision haga realidad can become en true medio de mi vida in the midst of my y en life nuestra and generación. in our generation. Que todo lo que That edifiquemos everything that we edify bendiga y transforme, can transform que deje huella and leave a mark y que sea un ejemplo y desafío and be an example and challenge para todas las personas que van a venir for all the detrás. people that are going to come behind me, Que se note tu amor, that they can see your tu love, poder your power, y tu propósito and your en purpose todo lo que hago. and everything that I do, Y que otros se animen a soñar and that others dare to dream y a construir también sus sueños. and build their dreams. Te doy gracias, Señor. I thank you, God. Gracias I thank you por no for soltarme, not letting me go, por creer en mí, for believing in me aun cuando yo he dudado. even when I doubted. Con humildad With y humility con decisión and me decision, levanto para vivir I tu stand sueño. up to live your dream. Y todo esto te lo pido And all of this I en el ask nombre de in Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Amén y amén. Amen, Dale un amen. aplauso fuerte Why al don't you give an Señor. applause to the Lord? Dios